de Dios. Capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Hemos venido hablando de un hombre que fue sanado, ¿recuerdan? Un hombre a quien el Señor Jesucristo le otorgó la vista, la visión. Un hombre que había nacido ciego. Y vimos todo lo que ha ocurrido a lo largo del capítulo, cómo este hombre fue indagado por los fariseos, fue llevado allí hasta el Sanedrín judío e interrogado por las autoridades religiosas. Y después de que este hombre se mantiene en la verdad, se mantiene en su testimonio, es expulsado. Y hablábamos de lo que representaba esto de la expulsión o la excomunión. Decíamos que era algo supremamente delicado y considerable para cualquier judío. Y el hombre fue apartado de la religión. Y lo primero que observamos en el versículo 35, como acabamos de ver, fue que nuestro Señor Jesucristo lo buscó. El Señor buscó al hombre. Y notemos que siempre el Señor Jesucristo es quien toma la iniciativa en cuanto a salvación se refiere. Cristo es el que da el primer paso. Cristo es el que busca, el que sale al encuentro de aquella oveja extraviada, descarriada y perdida. Observaremos que ya en el contexto del capítulo 10 la palabra nos estará hablando acerca de Cristo como el buen pastor. Pero aquí el Señor salió a buscar a este hombre, y es como si dijese: si los judíos te echan del templo y te separan de su religión, yo, el Señor del templo, te recibo. Si te expulsan de la sinagoga, tengo un lugar para ti en el cielo. ¿Qué les parece? Maravilloso. Los que son echados fuera por causa del Señor no pierden nada. Al contrario, reciben una gran bendición de tener la acogida y la comunión con Cristo. Si el testimonio de cualquier creyente le separa de sus amigos, de su familia, le separa de la gente, siéntase dichoso, siéntase bienaventurado y feliz, porque le está acercando más a Cristo. Ahora, por otra parte, notemos que si los que se sientan en la cátedra de Moisés e imponen su falsa doctrina, no están dispuestos a recibir a aquel de quien Moisés dio testimonio, es decir, Cristo,
Son un liderazgo enfermizo, tirano y opresor, un verdadero peligro, del cual todo auténtico creyente debe huir. Por eso no debe seguir nadie a líderes religiosos, mezquinos, huecos y corruptos, líderes manipuladores e intimidatorios, represivos, sino que debe seguir ¿a quién? ¿A quién estamos llamados a mirar? ¿A quién estamos llamados a seguir? A Cristo, al Señor. Si usted mira, gran parte de las sectas que han surgido a través de la historia ha sido porque los hombres han puesto su mirada en los hombres. Y usted mira quién fue un David Koresh o un Jim Jones en los Estados Unidos, hombres que llevaron a mucha gente al suicidio colectivo, sectas peligrosas, cultos cerrados, falsas doctrinas, y todo esto surgió porque los hombres no ponían su mirada en Cristo, sino en estos falsos líderes. Por eso, mi hermano, si usted busca seguir a un hombre, déjeme decirle que tiene que seguir a Dios hecho hombre, al verdadero hombre. Tiene que mirarlo a Él, tiene que confiar en Él, más que en cualquier líder. Ahora, notemos la gran bondad y compasión con la que nuestro Señor va a este hombre. Pensemos en un momento cómo se encontraba el hombre después de haber sido excomulgado. ¿Será que estaba feliz? ¿Estaba atravesando un momento de gozo? Tal vez estaba atribulado, tal vez estaba pensativo. Bueno, ahora voy a ser tratado como un paria, voy a ser apartado de la sociedad y la religión. Y en ese momento específico nuestro Señor le busca y nuestro Señor toma la iniciativa de ir a Él para presentársele de una manera más clara, más amplia y suficiente. Este hombre fue deshonrado por sus representantes religiosos, mas honrado por el Señor del cielo y de la tierra. Ahora vemos que la pregunta que el Señor le hace a este hombre aquí es enfática. En versículo 35, hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si los demás son incrédulos, si los demás son escépticos, son ateos, la pregunta que el Señor te hace es enfática, como se la hizo a este hombre. ¿Crees tú? Así la gente se mantenga en su ateísmo, así la gente niegue al Señor. Lo que nos concierne a nosotros es: ¿creemos realmente? Hemos creído, pero no en cualquier clase de fe, sino en la fe personal, salvífica, en Jesucristo como el Hijo de Dios. La pregunta esperaba un sí como respuesta, y fue extendida a propósito para llevarle más allá de sus comprensiones actuales. Ahora, notemos que hasta aquí este hombre había recibido la visión física, mas no la visión espiritual. Aún no conocía a Cristo como el Salvador, aunque ya Dios había empezado a trabajar por medio del Espíritu Santo en su corazón. Y vemos la maravillosa gracia del Señor. Ahora se revelaría a este hombre de una manera más plena y más amplia. Qué maravilloso es perder la religión para ser encontrados por Cristo. Hay una canción en el mundo que se titula de esta forma. Yo creo que la escribieron con el ánimo
de denigrar la religión. La canción se titula Losing My Religion. ¿Sabe qué significa? Perdiendo mi religión. Perdiendo mi religión. Qué bueno que la gente pudiese decir de esta forma: estoy perdiendo mi religión para ganar a Cristo, para tener un encuentro con Él, para ser hallado por Él. Porque realmente sabemos que la religión no sirve para nada. Que la religión es el esfuerzo que hace el hombre por tratar de alcanzar a Dios. El hombre se esfuerza, inventa caminos, métodos para llegar a Dios. Pero Cristo no es religión. Cristo es la forma por la cual Dios vino a nosotros para salvarnos. Es todo lo contrario. Qué grandioso sería que la gente perdiese sus religiones para ser encontrados por Cristo. Versículo 36. Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ante la escrutadora pregunta de Cristo, aquel muchacho responde con otra pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y la expresión es propia de un alma anhelante y deseosa de saber y de un corazón dispuesto a creer. Este hombre anticipadamente se dispone para confiar plenamente en alguien que aún no identificaba. Note que dice: ¿quién es? Todavía no lo había identificado. Y aquí tenemos el lenguaje de una mente desconocedora de muchas cosas que sin embargo desea ser instruida. Este hombre necesitaba que Cristo le abriese los ojos espiritualmente. ¿Recuerdan qué dijo el perseguidor de la iglesia, Saulo, cuando tuvo un encuentro con Cristo? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué dijo? El Señor le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Pero Saulo, ¿qué dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? O el carcelero allí en Filipos. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un derrumbe y los presos salieron? El carcelero estaba allí y ¿qué dice? ¿Qué debo hacer? Cuando un hombre empieza a indagar con respecto a Cristo, esto es un síntoma esperanzador para su alma. Por el contrario, cuando una persona se mantiene indiferente y desprecia al Señor, ¿qué demuestra con esto? ¿Qué manifiesta? Alguien que desprecia a Cristo, que está en un grave peligro espiritual. La mujer le preguntó al marido, le dijo: amor, ¿qué será peor, la ignorancia o la indiferencia? Y el hombre le responde: la verdad no sé ni me importa. Estaba demostrando que era ignorante e indiferente. Y ese es el peor estado en el que se puede encontrar un hombre. En ser descuidado e indiferente frente a lo que realmente importa y trasciende, frente a la eternidad. Y por otra parte podemos ver que aunque tengamos la visión física perfecta, sin embargo podemos estar espiritualmente ¿qué? Ciegos. Esto es ignorante y ajeno del Señor de la vida. Ignorante con respecto a Cristo. Podemos ver perfectamente, este hombre estaba viendo perfectamente. El Señor le había acabado de dar unos ojos nuevos.
Con todo, aún todavía le faltaba la revelación de Cristo como el Hijo de Dios. Miremos el 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Notemos con atención la extraordinaria plenitud de la revelación que nuestro Señor hizo aquí acerca de sí mismo. En pocas ocasiones Jesús se manifiesta a alguien tan abiertamente. Declaró de una forma explícita su divinidad e igualdad con Dios. No se trataba de un mero hombre que le había dado la vista. Era el mismo Hijo de Dios a que este hombre ahora tenía enfrente, veía y estaba hablando con él. La información que este hombre está en este momento procesando y entendiendo fue la misma declaración gloriosa que observábamos esta mañana en Mateo capítulo 16, cuando el apóstol Pedro dice, ¿qué dice? Tú eres, ¿quién? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración más grande que hombre alguno pudo haber dado. Porque al decir tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Dios hecho hombre, el Hijo del Dios viviente. Era alguien en igualdad de condiciones que Dios, era alguien igual a Dios. Eso es lo que significa el Hijo de Dios. Y observábamos que algunos dicen que Pedro fue la cabeza y que Francisco es el sucesor de Pedro, todo esto, pero es falso, porque lo que Pedro dice allí es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta que el Señor le da, le dice: tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, tú eres una piedrita pequeña, pero sobre esta Petra, sobre esta roca que acabas de declarar, que acabas de confesar, edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la confesión fundamental que debe tener el creyente. ¿Quién es Cristo? Si a usted le preguntan, ¿quién es Cristo? Dios hecho hombre, el Mesías, el enviado. Ahora, por otra parte, notemos cómo el Señor tiene cuidado de los suyos. Este hombre había acabado de ser expulsado, fue despreciado, fue apartado, y sin embargo el Señor llega a él, le busca, le halla y está allí para consolarle, para tranquilizarle, y además de eso, para salvarle y guiarle hacia él. Ahora mire que el Señor le plació revelársele a este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué al Señor le plació revelársele a este hombre? Un hombre pobre, un hombre joven, un hombre que había sido ciego, seguramente ignorante. ¿Por qué el Señor se reveló a él? Porque así le agradó. ¿Por qué no se le reveló a un fariseo, a un saduceo, a un escriba, a un doctor de la ley? Porque Dios siempre ha escogido revelarse y manifestarse en lo más vil y menospreciado de este mundo. Dios ha utilizado y ha escogido a lo más vil, a lo más bajo, a aquello que no es, a lo que menos representa. Y yo creo que entre esos estamos ahí incluidos todos nosotros. No éramos nada, perdidos, extraviados, ajenos de la vida.
en pecados, muertos espiritualmente, sin esperanza y sin Dios. Pero aún con todo, nuestro Señor vino, se reveló a nosotros, nos mostró su gracia, nos buscó y nos salvó. Dios se place en obrar cosas grandes con personas insignificantes, porque así le agrada, porque así le agrada a Él, para que su gloria sea solamente suya. Ahora notemos algo interesante, y es que la forma como este hombre recibe la revelación de Cristo es progresiva. Miremos el versículo 11 del capítulo 9. ¿Y qué dice? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Entonces primero dijo acerca de él: aquel hombre que se llama Jesús, un hombre. Pero luego en versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ya era más que un hombre. En versículo 31 observemos que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí ya era un varón de Dios. No era solamente el hombre, no era solamente el profeta, sino era un varón de Dios, alguien a quien Dios escuchaba. Y en versículo 35 al 38 que acabamos de observar, miren lo que dice este hombre. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró, porque entendió que se trataba del Hijo de Dios. Dice el Proverbio capítulo 4, versículo 18, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de contemplar un amanecer. Y usted observa cómo la aurora va saliendo poco a poco, progresivamente. Y así describe el salmista la vida del creyente, la vida cristiana. Debe ser una vida en una progresión constante, que debe ir en aumento. ¿Pero en aumento a qué? Hasta que el día es perfecto, hasta que lleguemos a la estatura y la plenitud de aquel varón perfecto, a la luz de Cristo. La vida del creyente no debe ser una vida así. Bueno, tenemos altibajos, tenemos bajonazos, pero según lo que nos describe ahí el texto, ¿cómo debe ser? En aumento, en una progresión constante. Un verdadero creyente debe estar todo el tiempo de su peregrinar avanzando, creciendo, dando fruto, llevando buenas obras, dando la luz del Señor, reflejándola, porque la luz no es nuestra. En algunas partes enseñan erróneamente que el creyente tiene la luz, pero el creyente no es la luz es Cristo. Nosotros somos simplemente como vidrios por los cuales la luz traspasa y se puede ver la luz por medio de ellos o a través de ellos, pero la luz no es de nosotros, la luz es del Señor. Él es la luz del mundo. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo fue la respuesta del hombre? Inmediata.
En aquel hombre vemos una fe y una adoración. Este es el clímax del relato en cuanto a la salvación de este hombre. Y vemos que de manera sencilla él puso su confianza en el Señor Jesucristo. Parece que por la forma tan rápida como responde, ya Dios venía obrando a través de el Espíritu Santo en su vida. Ya Dios estaba haciendo algo en este hombre. De manera que cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo, el hombre de una vez, creo, Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué? Le adoró. Le adoró. Este adoró se trata más que un simple acto de reverencia o de respeto. Es la adoración que se da a alguien que se considera como Dios mismo. En el Evangelio de Mateo vemos que Jesús fue adorado por ¿quiénes? Según el relato del Evangelio de Mateo, ¿quiénes adoraron al Señor? Inicialmente, ¿recuerdan? Cuando nació. ¿Quiénes adoraron a Cristo? Los ángeles, los magos. Los magos vinieron ¿a qué? ¿A qué vinieron los magos? A adorarle. Y finalmente los discípulos. ¿Y por qué Cristo recibe adoración? ¿Por qué Cristo recibe adoración? Porque es Dios. Porque Él es Dios. Si Jesús no fuese el Dios verdadero, habría dicho de la misma forma que el ángel le dijo a Juan en el Apocalipsis, no lo hagas. Pero literalmente este hombre se postra ante él y Cristo le permite que le adore porque Él es Dios hecho hombre. ¿Recuerdan también al apóstol Pedro cuando allí este hombre llamado Cornelio salió a recibirle? Y dice que cuando lo vio también se postró ante él. ¿Y qué hizo Pedro? Párese de ahí, hermano. Levántese. ¿No es que yo también soy un hombre? Los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no reciben adoración. En el Apocalipsis, cuando el ángel le da la revelación a Juan, Juan dice que cayó postrado para adorarlo, y el ángel lo levantó y le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Fueron las palabras del ángel, adora a Dios. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo recibe adoración aún de los mismos ángeles? Porque Él es Dios. No hay otra respuesta. Él recibe adoración porque Él es Dios. Si no lo fuese, jamás la aceptaría. Cuando vamos al Señor empezamos a verlo de manera diferente. Y cuando más andamos con Él, más comprensión tenemos de Él y de quién es. Pedro nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma como le ocurrió a este hombre. Ahora, vemos por otra parte también que la fe verdadera conduce a la adoración verdadera. Cuando hay una fe genuina, hay una verdadera adoración. Pero hoy en día, en que ese término de adoración está tan mal empleado, hay supuestos salmistas y adoradores que les dicen, disculpe señor Romero, señor Barrientos, señor Ruiz, venga, ¿usted podría hacernos el favor de explicarnos algo acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Parece Cantinflas. Yo por allá escuché que... perdidos completamente. Pero son adoradores. Son adoradores, se hacen llamar adoradores.
Entonces la verdadera adoración, mis hermanos, no es la que motiva las lágrimas, canciones cantadas a manera de murmullo para que motive las lágrimas en las personas. Eso no es adoración. La verdadera adoración es como la que vemos aquí en este hombre, una vida que se rinde a los pies de Cristo, una vida consagrada al Señor en obediencia. Eso sí es adoración. Usted puede cantar muy bonito, o de pronto no. De pronto cuando canta le dicen, como decía aquel predicador, vete y no peques más. Pero la verdadera adoración es esa, es rendir al Señor la vida, es ponerse a los pies de Él, a su señorío, a su servicio. 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Si bien el propósito de la venida de nuestro Señor no fue el de juzgar, porque recuerdan que el Señor había dicho: no he venido para juzgar al mundo. De una manera ineludible, todos aquellos que no le aceptan, los que le rechazan, se juzgan a sí mismos. Entonces ahí aparecen dos palabras en el griego que nos ayudan a entender mejor este asunto. La primera es la palabra crisis, que es la acción de juzgar. Cuando el Señor dice que no he venido para juzgar al mundo, emplea esta palabra. No he venido para crisis. Todavía no era su tiempo de sentarse como juez. ¿Por qué? Todavía no. ¿Por qué en su primera venida el Señor no vino a juzgar? Porque vino para salvar, rescatar lo que se había perdido. Pero en su segunda venida Él será juez. No era el tiempo. No era el tiempo de Dios. En su primera venida Él no vino para sentarse a juzgar. Pero la otra palabra es crima. Y es el resultado del juicio. Entonces ahí entendemos. El Señor no vino para sentarse como juez. Sin embargo, cuando Él vino, mucha gente al rechazarle ya fue juzgada. El resultado del juicio. Nuestro Señor aclara que su propósito en primera venida fue para salvar. Pero, sin embargo, cuando Él regrese, será para juzgar. Ahora, cada encuentro que tuvieron los hombres con Cristo llegó a ser un momento decisivo en la vida de ellos, porque nuestro Señor revelaba los pensamientos de muchos corazones. Y vemos que muchos hombres humildes e ignorantes recibieron la luz, mientras los orgullosos fariseos fueron entregados a una ceguera legal. Los que estaban ciegos vieron, recibieron la vista, vieron la luz, como el hombre del cual nos ha hablado este capítulo. En cambio, los orgullosos que se jactaban de su luz y justicia propia quedaron en tinieblas. Los que no veían, ahora ven. Y los que se creían clarividentes, ahora están completamente ciegos. La misma luz que abrió los ojos de muchos, cegó y encandiló a otros. Siempre cuando una persona se encuentra con Cristo, tiene un veredicto acerca de sí mismo. Y si no ve en Él nada que admirar, amar y seguir, entonces se ha condenado. Pero si ve en Jesús a alguien admirable, a quien responder, obedecer y a alguien a quien vivir, entonces está en el camino de Dios.
Ahora, vemos que solamente las personas que están conscientes de su ceguera son aquellos que pueden recibir la vista. Porque hay personas que son ciegos y no las creen. Hay personas que están en la... No, estamos bien, ahí vamos bien. Como el borrachito que lo llevaba a la policía dándole patadas y bolillazos y lo llevaban allá arrastrando. Y decía, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Así van muchos. Así van muchos. Están ciegos, están perdidos, están ajenos de la vida de Cristo y creen que van bien y que están bien y que no necesitan más. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Allí, como en otras ocasiones, los fariseos estaban presentes. Por todo lado donde nuestro Señor iba siempre habían ¿qué? Fariseos. Decíamos que era la secta más numerosa en Israel. Por todo lado donde el Señor iba, allá estaban los fariseos como perros a huesos. Vamos a ver qué dice este. Vamos a ver qué podemos escuchar que nos dé algún indicio para tener algo en su contra. Ahora, debió ser difícil para el Señor, conociendo los corazones de todas las personas, tener a estos fariseos ahí a cada ratico ahí al pie de él, ¿no es cierto? En vez de haberle dicho, quítate de aquí. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen aquí, hipócritas? A toda hora aquí voy a hablar algo y ahí metidos de primero, sabiendo que no les importa lo que estoy enseñando, sino hay metidos ahí. La situación de nuestro Señor estuvo rodeada de inmensas dificultades, mas con todo nuestro Señor perseveró en su tarea hasta el final. Entonces estos fariseos le dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? La pregunta no tiene sentido de humildad ni de preocupación, más bien un tono sarcástico. Se sentían heridos en sus conciencias por las palabras que el Señor había hablado. Es como si dijeran, ¿y cómo nos clasificas a nosotros? ¿Pertenecemos a los que tú denominas ciegos? ¿Pretendes decir que nosotros, doctores de la ley, no vemos ni entendemos nada? La forma como construyeron la pregunta esperaba un no como respuesta. Entonces los fariseos esperaban que el Señor les dijera, no, ¿ustedes? ¿Ciegos ustedes? No, ¿cómo creen? Claro que no. ¿Ustedes ciegos? ¿Cómo se les ocurre? No estaban ciegos, estaban reciegos. Hay muchos que según las costumbres reciben la denominación de buenas personas. Y vemos a muchas personas que podríamos decir que se pueden catalogar de buenas, porque honran a sus padres, no roban, no matan, no están en la droga, no aparecen en los periódicos. Y diríamos, esa persona es buena, entre comillas, pero no tiene a Cristo. ¿Será que son buenas personas realmente? ¿Son buenas personas? Pregunto. Sí, pero no salvas. Si no tienen a Cristo, no son buenas personas. Cristo es lo que hace la diferencia entre buenas y malas personas. Si no tienen a Cristo, no son buenas personas. No tienen nada. Y muchas personas son así como esos fariseos. No lo tenían a él y estaban diciendo, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Creen ver, mientras a tientas se dirigen al infierno. Es Jesucristo quien hace la diferencia. Un comentarista
llamado Jones, pero no es Jones el de las películas, tal Indiana no. Este es Jones de Nyland. Dice lo siguiente acerca de este texto. Dice: danos, Señor, la vista de este hombre que había sido ciego de nacimiento y líbranos de la ceguera de sus jueces, que habían estado aprendiendo toda la vida y no sabían nada. Y si el mundo nos expulsa, estemos en ti, a quien el mundo crucificó. Hermoso, ¿no? Si perdemos la religión, si perdemos los amigos, si perdemos la familia, importante es estar en Cristo, en aquel a quien el mundo ha despreciado y rechazado. Versículo 41. Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La respuesta del Señor es notable y puede parafrasearse de esta forma: bien os iría que fuerais verdaderamente ciegos o ignorantes. Así seríais mucho menos culpables que ahora. Si realmente fuesen ciegos, no serían culpables del pecado de la obstinada incredulidad. Pero por desgracia dicen que saben la verdad y la ven, y que no son ignorantes a pesar de rechazarme. Precisamente esa mentalidad es la que les destruye y la que hace que vuestro pecado permanezca sobre vosotros y esté de una manera más intensa. El hombre ignorante es mucho menos culpable que aquel que disfruta de la luz y el conocimiento y no lo utiliza. No hay peor cosa que aquel hombre que cree saberlo todo y que no necesita más luz. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con un hombre así? Yo me he encontrado con algunas personas que dicen: ay, hermano, a mí no me enseñe que yo me las sé todas. Y las que no me las sé, me las invento. Ese es el peor estado en el que puede caer un alma. ¿Cuántos cristianos les pasa lo de estos fariseos? Se conforman con decir: nosotros sabemos, no somos ignorantes, vemos la verdad. Pero viven en desobediencia, viven una vida de pecado que no agrada al Señor. Aunque piensen lo contrario, tales personas son mucho más culpables que los paganos que jamás han oído la verdad. Cuanta más luz se le da a un hombre, más responsabilidad. Al que más se le da, dijo el Señor, más se le demandará. Si tenemos algo, poco o mucho conocimiento de Cristo, si el Señor nos ha dado algo de Él, vivamos a la luz de ese conocimiento. ¿Sí? Que sea un conocimiento práctico, que sea un conocimiento de bendición. ¿De qué nos sirve tener aquí todos los tomos teológicos y saber todos los términos y ser, mejor dicho, unas bibliotecas andantes si no practicamos nada de lo que sabemos? Esa clase de conocimiento no sirve para nada. Alguien dijo: el conocimiento que calienta la cabeza y deja frío el corazón no sirve para nada. Entonces, más bien que sobre el poco conocimiento que tengamos, o sobre el mediano o mucho conocimiento, empecemos a vivir de acuerdo a él. Y cuando, además de tener ese conocimiento, un hombre se vuelve orgulloso, autosuficiente,
entonces está en un estado bastante peligroso. El hombre que dice, ay, a mí no me enseñe porque yo ya me sé todo, yo no necesito saber eso porque yo ya lo sé. Hay más esperanza para el que dice, soy pobre, pecador y ciego y deseo que Dios me enseñe, que para el que dice, claro que lo sé, no soy un ignorante. Dice que permanece en su pecado. Ahí en vuestro pecado permanece. Ya el Señor les había dicho a estos mismos hombres, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir esto de permanecer en su pecado? Que no dejan de pecar. Pero a más de eso, las consecuencias del pecado. Que morirán en su pecado y será castigado y juzgado de acuerdo al pecado. Que cuando llegue delante de la presencia de Dios, el Señor lo juzgará como un pecador que es. En sus pecados morirá. Su pecado no podrá ser limpiado, no podrá ser borrado, no podrá ser libre de su pecado. En sus pecados morirá. Utilicemos diligentemente cualquier conocimiento que poseamos y pidamos a Dios que nos dé más. Que nuestra oración siempre sea, enséñame tus estatutos, dame entendimiento, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Que tengamos esa disposición a ser instruidos y enseñados. Que el Señor nos dé un carácter enseñable, porque seguramente todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Nunca dejaremos de aprender. Y aquel que diga que ya se las sabe todas, que el Señor le ayude, porque está cayendo en un estado peligroso de soberbia y de orgullo. Oremos al Señor y démosle gracias por este mensaje.